Hola, es 17 de abril del 2026. Soy Alex Romero y aquí estamos con Enrique Giner para platicar de toda su labor en las artes aquí en México. Hola, Enrique. Hola Alex, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Oye, pues hablemos, digo, siempre has estado muy involucrado en la escena del arte en diferentes funciones. Eh, ¿qué es las primeras cosas que te acercaron al arte en los noventas? Como, digo, ya a la escena, porque digo, sé que el acercamiento al arte también pues viene por la pareja de tu mamá y tu mamá, que son artistas, pintores, ¿no? Sí, sí, siempre hubo, bueno, un interés y el arte estuvo alrededor, pero sí, como mencionas, la escena, yo creo que vino por una cuestión inicialmente social, por una curiosidad en esta ciudad, como un joven suburbano que quería ver qué pasaba y existían todas estas manifestaciones y grupos que se estaban gestando. Y pues nada, yo creo que fue eso, como salir de fiestas sin entender a dónde y empezar a sentir una fascinación por por colectivos y por cosas que después ibas entendiendo la magnitud que tenían o que iban a tener más adelante. Mm, Es, Y dime. digo, hablabas del Carrillo Gil como una escuela también, ¿no? O si no escuela, como pues mucha Bueno, cercanía a todo lo que pasaba ahí. sí, qué bueno que lo mencionas porque no está ahora en mi radar. Yo estudié arquitectura esos años de Carrillo Gil cuando Osvaldo Sánchez era el director. Yo trabajaba en el laboratorio de la Ciudad de México, que era un despacho dirigido por Fernando Romero y Tatiana Bilbao. Y en ese momento estábamos haciendo una exposición en el Carrillo Gil y además, por unos meses la oficina estaba a pocas cuadras en San Ángel, en una casa ocupada, más que ocupada, era de uso residencial y hacíamos muchas artimañas para que pareciera más que oficina una casa donde iban chavos, pero de noche con libros apilados se disimulaban camas. Pero bueno, eso no tiene tanto que ver. Los jueves empezaron a hacer había muchas actividades en el Carrillo Gil. Había un grupo muy interesante de curadores jóvenes alrededor del museo, como Pedro Reyes, Mario García Torres, Pamela Echeverría. Se notaba algo pues muy fuerte pasando y bueno, pues justo de repente te escapabas para tomar el café y terminabas en una plática organizada por Mario de Cristian Jankowski, o pues eso, los jueves te ibas a las inauguraciones que de repente se volvían en fiestas. Y sí, creo que eso fue muy atractivo, además de la interacción más activa con el museo por las maquetas y por la exposición que estábamos haciendo, pues era ir mucho y finalmente la librería se volvió un club por algunos meses. Supongo que eso fue una de mis interacciones más intensas cuando era joven. También existía la panadería, un amigo tomaba clases de batería ahí y me invitaba a las fiestas. Y pues sí, al principio ibas por la fiesta sin entender qué significaba ese lugar y quiénes eran esas personas ni nada. Pero sí, ¿Quién supongo que tomaba las clases de batería? es un amigo que se llama Daniel Brofman, un arquitecto que no está relacionado al arte, pues con mi gran amigo de infancia y en algún punto en la adolescencia, eh, no me acuerdo quién era su maestro, pero en algún momento fue Patricio de Santa Sabina, pero creo que no es él el que daba clases ahí, pero bueno, hasta se daban clases de batería en la panadería en esa época, además de todos los artistas que estaban de residencia, este, exposiciones que no entendía y no era yo el único que no las entendía porque notabas gente inconforme o enojada haciendo
diciendo, mueran los ochentas, o no sé, yo no entendía lo que pasaba ahí, pero había personajes interesantes que también veías en los clubs y en las fiestas normales, ¿no? No todo era exclusivo a estos lugares, pero te das cuenta que esos concentraban tenían una mayor concentración artística que los otros sitios donde yo iba, pero más o menos era la Oye, misma gente. oye, ahorita que mencionas lo del laboratorio, ¿cuál era el título este, formal del laboratorio? O sea, el nombre. El Laboratorio de la Ciudad de México, LCM, ese fue el primer nombre de ese despacho. Después los socios cada quien fundó, bueno, Tatiana tiene Tatiana Bilbao Studio, Fernando tiene Free, Fernando Romero Enterprises o algo así, y bueno, cada quien tomó distintos caminos. Pero en esa época seguía mucho esta tradición de siglas a lo holandés, todo el lenguaje visual de la arquitectura que se proponía, incluso el modo de documentar y de proyectar, emulaba mucho lo que hacían los despachos de sí, de esa supermodernidad holandesa. Oye, Y y digo, y había eh, estaba muy conectado de alguna manera al arte, ¿no? Porque estuvo Adriana Lara, Pablo León, ¿quién cien por más estuvo? ciento, ¿Qué? Ajá. aunque es chistosa la pregunta porque más bien toda esa gente se fue hacia el arte, creo que coincidimos todos con esa inquietud, pero todos veníamos de arquitectura en realidad. Eh, Había un coqueteo muy fuerte con el arte, con la escena, ¿no? Uno de los primeros proyectos no realizados, pero fue una casa de Gabriel Orozco en Tepoztlán. Em, ¿Qué más? Sí, como que muchos artistas daban, bueno, Iñaki Bonillas, Stefan Brueggemann, siempre estaban orbitando el estudio con distintos proyectos o propuestas. Eh, José y Mónica Curi también los veías por ahí justo con la misma idea de esta casa de Gabriel Orozco, que nunca ocurrió. Sí, había una interacción muy fuerte y bueno, pues sí, curiosamente mucha de la gente que pasó por ahí esos años, se terminó yéndose al arte, ¿no? Como es el caso de Pablo León de la Barra, estaba editando un libro ahí, Adriana Lara, Pepe Rojas, que tiene una galería ahora, incluso José Arnaud, que siempre ha estado entre el arte y la arquitectura. Y sí, supongo que eso fue un punto muy importante para todos, bueno, para entender que quizá nos interesaba más el arte que la arquitectura. Em, Y solo para otra de las cosas, además era un espacio lleno de publicaciones y libros de arte, también Pablo estaba editando este libro que me parece que ahora es un muy buen documento, que se llama, siguiendo esta tradición holandesa, ZMVM, o sea, perdón, Zona Metropolitana del Valle de México, y eran datos duros de la ciudad, de los millones de habitantes, de esta megalópolis, acompañado de proyectos de artistas desde Laureano Toledo, Mauricio Guillén, eh, Claudia Fernández, un temprano Estefan Iñaki, bueno, joyas, auténticas joyas de inicios de los 2000. ¿de ahí a dónde te sigues o qué? Ah, yo de ahí me fui de México. Eh, Viví un tiempo en Inglaterra, que creo que fue también caer en otra burbuja del arte, pero más quizá en un aspecto social, no en la práctica. Y al tiempo me voy a Barcelona a terminar mis estudios y ya me quedo en algo más de lenguaje cinematográfico, multimedia. Y Barcelona era un poco decepcionante porque a nivel escena artística era totalmente inexistente, o al menos eso era lo que a mí Era muy joven y quizás es un comentario pretencioso, pero salvo los maestros consagrados que ni siquiera estaban ahí, no se sentía algo como algo fuerte emergente, ni galerías
nuevas y propositivas. Todo iba más en torno al diseño, como DJs, Chicks on Speed tocando mientras la gente intervenía, tenis de moda. No fue un momento muy rico para mi ecosistema en términos de arte, y siento que fue un momento, pues sí, más de investigación quizás, más que de la parte social del arte. Sin embargo, yo empecé a trabajar en una productora que conocían mis vínculos con ciertos personajes, y, y empezamos a hacer proyectos que ellos podían presumir como si fueran una agencia creativa, y a mí me servían para hacer proyectos en los que creía, y como un libro de postales con artistas mexicanos, que eso se hizo para Arco 2005, que era una edición dedicada a México, al mismo tiempo que hicimos un evento que era una especie de siempre en domingo, donde los músicos, la mayoría, estaban en Madrid porque eran invitados, eran parte de los Nuevos Ricos, y Pablo León de la Barra era nuestro Raúl Velasco que hosteaba la noche. Entonces, eso, otros videos que se produjeron en este lugar para Stefan Brueggemann, para Adriana Lara, pues fueron prácticas donde, bueno, de nuevo iba recuperando ese terreno. Pero fueron años donde me enfoqué más en lo editorial. eh, en, Gente de esta misma productora fundó Apartamento, esta revista de interiores. También siempre he mantenido ese lado con la arquitectura. Y me invitaron a escribir desde el inicio, y empezamos otra editorial ya de libros que duró bastante poco. Y, y bueno, ahí como que surge otro capítulo en mi vida, que es publicar y meterme a lo editorial. Oye, cuéntanos un poco de los libros que hicieron en esa editorial. ¿Cómo? ¿El Sí, Triángulo se llamaba? ¿Cuál era el nombre? exacto. Ujú. Original, sí, se llamaba Triángulo, porque la idea original era una publicación erótica. La verdad, sí, sigo pensando que hubiera sido muy exitosa en ese tiempo por el tipo de fotógrafos que teníamos y temas, la relación a esta revista Apartamento, manteniendo esa estética y ese tipo de público. Quizá hoy no funcionaría igual, pero en ese momento era la receta perfecta. Eso cambió a hacer libros, e hicimos el fotógrafo de modas Daniel Sandberg y un par de Stefan Brueggemann. Uno sobre Isabella Blow. Él había trabajado en esta galería Blow de la Barra con Pablo y con Detmar e Isabella Blow. Había muerto hace poco, y un libro muy interesante. A mí me preocupaba en ese momento, lo sentía a veces morboso, pero eran las últimas fotos que se le habían tomado a Isabella Blow, desfilando los vestidos que había comprado de la primera colección de McQueen. La verdad, hoy en día me parece un gran documento. Y, y también hicimos uno sobre una nueva serie de Stefan de esa época. Y ya, la editorial no llegó a muy buen puerto en términos económicos. Y yo al poco tiempo regresé a México después de haber estado 10 años entre Londres y Barcelona. Y yo creo que lo más natural fue seguir en lo editorial. Entonces, tuve una invitación para la revista Animal, ya llevaba 10 números, y pues eso fue mi refugio por, no sé, como 8 años, donde creo que fue muy fácil combinar todos estos intereses o inquietudes de arte, arquitectura, diseño, y una muy buena excusa para involucrarme con artistas, utilizar o darle salida a ciertas conversaciones que tenía en la noche con cierta gente, y obligarme a hacer más visitas de estudio y nada. Y entonces a mí me parece que
que esos años en Animal fueron pues los que donde realmente empecé con una labor, aunque editorial muy similar a lo curatorial, ¿no? Muchos números eran solo de artistas eh, que pues bajo un mismo tema tenían que pues, dialogar con sus piezas y con la exigencia de un formato bidimensional y de revista. ¿Cuánto duró Animal? Animal duró como 12 años. Te digo que yo entré en el número 11 y acabamos en el número 31. Se hacían tres por año más o menos. Entonces sí, yo creo que fueron como 10 11 años que estuvo activa. O sea, ¿en qué momento termina? En como 2020, a inicios de pandemia. Fue Ya. sí, por cuestiones económicas hubo que cerrarla y luego fue muy difícil retomarla y ahí se quedó. Pero sí, yo siento que eso fue un punto clave para mí para empezar pues junto con Rodrigo Tobar, que es quien que me invitó, pero empezar muchos de esos números, incluso contigo, que fue el último, de hecho, el que hicimos, pues fue un ejercicio que me recuerda mucho, o me hace pensar que sí, que marca cómo pienso u opero en cuestiones curatoriales, ¿no? Pues son muchas de las estrategias que utilizo hoy en día, creo que las fui entendiendo o desarrollando en esos años, colaborando contigo, con Rodrigo y con todos los artistas que pasaron por ahí. Mm. Y luego ahora entras en esta nueva etapa de curar exposiciones. Sí, eh, sí, creo que es algo que siempre estuvo en mi cabeza. Y lo pienso muchas veces, como cuándo fue la primera vez que curé, probablemente, bueno, siempre la respuesta más fácil es Casa Ideal, pero al haberla hecho ya tan adulto, siempre pienso, oye, debo haber hecho algo antes. Y supongo que sí, hay muchas expos en las que estuve involucrado, evidentemente haciendo textos, eso lo he hecho, lo sigo haciendo mucho, pero eso no cuenta, o diálogos con artistas u otro tipo de colaboraciones, pero la primera vez que asumí ese rol ya en voz alta y que firmé algo fue con Casa Ideal en 2024 y, y fue una exposición muy ambiciosa en tamaño y en cantidad de artistas, pero por otro lado respondía a todos mis intereses o un poco al bagaje que tengo. Evidentemente me generaba cierta inseguridad lanzarme al ruedo y más si hubiera sido un tema pues más académico o ajeno a mí. Entonces creo que fue ideal encontrar esto, Casa Ideal. De hecho, era la tercera vez que utilizaba ese título, lo había utilizado para un texto, para un libro comercial, más adelante, y lo reciclé aquí, en donde pues se trataba de una idea tan básica como, y bueno, y tan importante a la vez, como imaginar cuál es tu casa ideal. eh, y bueno, pues eso fue una invitación a más o menos 70 artistas, arquitectos, a, a pensar sobre eso y con un esquema bastante estricto que a mí me permitía, pues eso, trabajar de una manera más eficiente o más sabiendo qué estaba haciendo, ¿no? La gran mayoría de las piezas cumplía unas medidas que hacía que se pudiera poner sobre pedestales y entonces al final todo obedecía a una gran retícula y diálogos y conversaciones cruzadas entre piezas que estaban hechas bajo una misma premisa. Pues fue monumental, ¿no? Y súper bien recibida en la ciudad. Fue en la Semana del Arte del, del 2024, ¿no?
Sí, sí, yo quedé muy, muy contento, sobre todo, bueno, todo el proceso fue genial. Cuando trabajas con tantos artistas, bueno, es muy satisfactorio también todo este roce, eh, idas a estudios, conversaciones. También es muy estimulante ver cómo cada quien interpreta de una manera diferente y a la vez absolutamente coherente con su cuerpo de obra. Y fue, sí, realmente creo que la recepción fue muy buena, fue muchísima gente, buenos comentarios. Sí, fue un gran inicio curatorial, creo. Además, me animó mucho a seguir haciéndolo. Em, Porque, sí, me acuerdo que a los pocos meses ya, que realmente fue muy demandante también mientras estaba expuesta, porque también era llevar mucha gente, explicarla, era tan grande que además cada recorrido pues duraba 1 hora y media o 2, entonces se te iban los días en eso. Al poco tiempo me di cuenta que tenía que encontrar una segunda exposición porque ya me estaba gustando eso. Y Y pues bueno, tuviste invitaciones, ¿no? sí, sí, realmente tuve suerte que al poco tiempo Rafael Uriegas, uno de los artistas que participó ahí, me invitó a hacer la curaduría de su exposición de pintura, muy diferente el ejercicio en la Galería de Arte Mexicano. eh, y, y creo que ahí aprendí otra cosa, tanto en el proceso como en una de las críticas que recibí, que es algo que sigo aplicando. Rafa Uriegas es pintor y tiene también muchos dibujos y aquí de hecho lo menciono porque sí, todos los bocetos que él nunca había considerado, yo lo empujé mucho a que los utilizáramos y me dio carpetas y carpetas para hacer composiciones y dípticos y trípticos con estos bocetos. Y bueno, salió algo que creo que todos quedamos muy contentos. Y Julián Madero, que este artista muy cercano a la galería y al mismo Rafa Uriegas, escribió una nota sobre la exposición donde decía que se notaba mi pasado editorial, que se notaba que yo hacía libros y revistas. Y me gustó mucho escuchar eso y creo que me ayudó a entender mucho mi práctica como las narrativas que busco, la lógica que voy encontrando y, y cruces entre piezas, este, la tridimensionalidad que trato de llevar siempre como si fuera a una página doble o a una sucesión de páginas. Nada, me sentí muy cómodo al asumir como, bueno, de eso vengo y quizás sí es como, pero entonces, esa fue mi segunda exposición. Al poco tiempo, ahí justo, aunque vino mucho más tarde, en ese proceso descubrí la pieza de los vasos comunicantes de Diego Rivera, porque están en la oficina de Juan Pérez, el director de la galería, y me armé de valor una mañana y le ofrecí hacer una exposición. Eso fue muy importante para mí, como pues, la primera vez que yo busqué una, porque ya los meses después vinieron otras cosas, desde bueno, muchos textos, eh, otras que quizás son más ambiguas en cómo me fui involucrando. Creo que, bueno, eso pasa mucho con la curaduría, ¿no? Que es bastante relativo a veces cuál es tu labor. Pero luego vinieron otras más serias, como Carlos Matos en Peana, que fue un ejercicio muy entretenido y muy largo porque la exposición se pospuso y eso nos permitió tener muchas, muchas conversaciones y ver una evolución eh, muy seria en el tema y en las piezas. Y más adelante vino otra que también fue grande, que fue mi vuelta a trabajar con muchos artistas y encontrar diálogos y cruces, que fue Yendo de la cama al living,
una invitación de Salón Acme para 2025, que también entre los artistas tuve el honor de que tú fueras parte. Y, y esa también, de nuevo, quizá por sugerencia de la invitación, exploraba temas domésticos, la casa, pero de una manera, creo que fue un paso más hacia, dejaba la arquitectura completamente, o bueno, el lenguaje arquitectónico, o ciertas teorías, ya no me refugiaba ahí, y dejé de trabajar con arquitectos, ya esto era solo artistas, y con gestos quizás más abstractos y con, sí, diálogos menos claros y sin, ¿cómo se llama esto? Sin una cuadrícula que me ayudara o nada, creo que ahí me lancé un poco más al vacío y fue muy interesante. Em, Estaría bueno retomar y hablar de algunas de las piezas. O sea, creo que lo increíble de estas exposiciones es que hay muchas piezas hechas especialmente para la exposición de artistas y piezas que terminan siendo pues muy sorprendentes o buenas en cuanto al lenguaje que ya había en, em, en las carreras de estas personas, ¿no? O sea, como que hacen gestos inesperados, hacen, hacen cosas muy únicas, ¿no? Y por decir, volvamos a Casa Ideal, no sé, recuerdo esta de Dexter Dalwood, esta maqueta, ¿no? Que él pues Ujú. normalmente es conocido por ser pintor. Yo no le conozco muchas esculturas fuera de esta que hizo, si es que la podemos llamar escultura o más maqueta. No, no sé en tus diálogos con él que salió al respecto. Sí, él decía que era la primera escultura que había hecho en su carrera. Estaba muy emocionado. El monumento el monumento de Barragán a Grace Jones, ¿no? Y hecho en cartón pluma, forrado en cartulina de color, con estas flores de óleo que hace, y que son este homenaje a Andy Warhol, y una foto arriba una foto en un costado de Grace Jones. Em, sí, ese fue muy estimulante, sobre todo a alguien con una carrera tan marcada, bueno, por un tipo de pintura. Bueno, sí, sí, es un lenguaje muy claro, y de repente que se dé el lujo de experimentar de esta manera, pues me resulta genial. Creo que es algo que justamente me interesaba desde épocas de la revista Animal. Eh, Lados B, encontrar ciertos lados B de los artistas, encontrar lo inesperado, mm, pedirle a un académico que escribiera un texto más pop, que sí resultaba liberador. Eso pasaba mucho en la revista, ¿no? Gente que estaba acostumbrada a otro tipo de publicaciones y que todo lo justificaba, y de repente decirles, no, suéltense y miéntanme si es necesario. Y solían ser ejercicios muy buenos, muy diferentes, que no respondían al canon de esas personas, y creo que por lo mismo eran muy liberadores para ellos también, para la gente que las producía, resultaban ser eso, como un gran ejercicio. Entonces, en Casa Ideal, pues se partía de algo similar. Por un lado, era un tema con el que todos estamos familiarizados, todos soñamos con esa casa ideal, con esos espacios o acabados o problemáticas alrededor de, ¿no? No es un tema ajeno a nadie, y hay muchas maneras de abordarlo. Y sí, básicamente, casi siempre lo que pedía era un formato maqueta, y pues sí, poca gente estaba acostumbrada a hacer eso, de los que estaban invitados. Entonces era muy bonito ver cómo la gente trataba de hacer una traducción de su medio a la maqueta. Y nada, también supongo que la cantidad de obras y demás te permitía, pues no, sí tomártelo en serio, quizá no es eso, simplemente, pues sí, experimentar más. Y,
Y entonces sí, sí fue una de las grandes sorpresas para el público y para los mismos artistas, era encontrar nombres inesperados y piezas inesperadas. Y de hecho tratar de adivinar cuál era cuál siempre era uno de los retos del público y nunca le atinaban a nada. Uy, Entonces, y ujú. volviendo a otras piezas, por decir la de Ramón Saturnino, que ahora está teniendo como un buen momento Sí, arquitecto, artista, fotógrafo. a mí me interesaba, siempre me ha gustado el trabajo de Ramón, como sabemos es muy joven y, y pues sí, no había tanta evidencia de obra, quizá algunas tiendas, algo de mobiliario, eh, toda esta experimentación que hacía en Expan. Y pues me interesaba mucho el lenguaje de Ramón y curiosamente, sí, bueno, él fue de los pocos que se salió del formato y por mucho, ¿no? Y hizo este ejercicio muy fuerte, iba a usar la palabra seminal, pero creo que sí va como, bueno, pues sí, un conglomerado de tablas rocas, de hojas de tabla roca, que lo que emulaban era, bueno, era la casa de los abuelos, el perímetro de la maqueta a escala 1:1 y todo eso comprimido como en un sándwich gigante. Entonces, la monumentalidad, la complejidad de la obra, lo fuerte, cómo se integraba con la exposición, con los muros que habíamos hecho, lo hacía una obra que para algunos pasaba desapercibida, había que estar muy distraído, pero fue una obra muy fuerte y que fue bastante importante en el lenguaje de Ramón. Con Ramón hemos seguido colaborando y bueno, siempre hay grandes sorpresas y piezas muy especiales. También Em, estaba esta pieza que para mí era de las mejores, que era de Bobby, de Roberto Michelsen. mm, Eso me gustaba mucho, como me preocupaba a veces el hecho de haber invitado algunos arquitectos. Siempre existe este prejuicio hacia el arquitecto haciendo arte como con mucha mesura, muy contenido, todo justificado. Tanto, bueno, tú y yo venimos de esa práctica y creo que es muy fácil detectar ciertos artistas que vienen de arquitectura y muchas veces es algo un poco negativo cuando ves estos gestos de justificar. Creo que fue muy afortunadas las invitaciones que hubo a Casa Ideal, empezando por la de Bobby, que es arquitecto y diseñador, eh, que no para nada, ni ocultó ese lado, más bien lo explotó, lo llevó a otro campo, que fue, bueno, hacer un molde muy bonito en metal, pero de ahí que realmente para hacer este pan y explorar con un panadero, eh, o sea, hizo un gran pan con, con forma de casa y pues toda la cantidad de capas y de significado que puede tener esa pieza, pues fue muy rica, ¿no? Fue una obra muy afortunada y muy divertida que responde a muchas cuestiones y que además funciona muy bien, pues sí, en distintos contextos. Entonces, estaba él, estaba Max von Bers, que bueno, que claramente su escultura era más arquitectónica, era más una maqueta, la abstracción de una maqueta. También estaban Pedro y Juana con una lámpara. em, También había artistas tratando de hacer arquitectura y eso era muy interesante, o como en el caso de Antoine Catalá, que también hizo una lámpara. Otra de las premisas de la exposición era, podías hacer una pieza, un objeto de tu casa ideal. Entonces, pues sí, casos como el de Bobby o de disciplinas cruzadas, pues eran muy estimulantes, ¿no? O como el de Antoine a la inversa, como un artista haciendo diseño industrial. Mm, y ahorita mencionabas
Después sí, la Expo de Acme también, ¿no? Sí, la Expo de Acme yo quería tomar una dirección completamente distinta, pero finalmente yo siempre hubo una insinuación de parte de Ana Castellá y de su equipo bueno, ¿por qué no seguimos un poco en esta línea? Y aunque mi primera reacción fue rebelarme, volví a la idea de la casa, más como buscando lo cotidiano, las acciones del día a día, los absurdos. Y, y con cierto espíritu pop, a mí la titulé con, siguiendo esta canción de Charly García, Yendo de la cama al living, que tengo que confesar que ni me acordaba cómo sonaba. Las primeras semanas ni la quise escuchar ya una vez que existía el título. Y creo que es de lo que menos me gusta de él. Me parece una canción bastante fea. O bueno, no sé, no me interesa en lo absoluto. Pero siempre me ha gustado, es algo que tú y yo compartimos, ese interés pop. Y como títulos de canciones u otras referencias te pueden detonar recuerdos sí, generan una capa más en lo que quieres decir. Entonces me gustaba lo que podía despertar en otra gente el título de una canción pop rock de Argentina de los ochentas. Y de lo que trataba era de esa exploración, era una exploración sobre los rituales del día a día de todos, ¿no? Desde las cosas inconfesables, desde cortarte las uñas y echarlas en las plantas como abono, em, yo qué sé, buscar simetría, no sé, todos tenemos en nuestro, sí, buscar simetría no terminé, pero ciertas cosas, manías que tenemos y ciertos momentos, y encontrar los momentos poéticos en el día a día, ¿no? El atardecer que se filtra reflejado por el edificio de vidrio de enfrente de tu casa, no sé, creo que esa era un poco la premisa que se le dio a los artistas. Y entonces había desde un calcetín con boca y ojos de Antoine Catalá nuevamente, eh, unos, unos calzones entrelazados que se llamaban Los Amantes de Sislava Tercieva. Y bueno, esa era la parte como de ropa interior, como los accidentes. Em, También este artista de Sislava tenía una lámpara hecha también como si hubieras tirado toda tu ropa ahí encima. Y lo demás eran gestos más sutiles y a veces eran lecturas mías, ¿no? En el caso de unas piezas de Marek Wolfrid, que son unos Solevit de cerámica, a mí me gustaba pensar más como en una cocina deconstruida y eran pequeñas licencias que yo me daba, o también una pieza que fue muy sonada porque bueno, es muy visualmente espectacular y se me hace una gran pieza. Ya existía el gran cardigan rojo de Sebastián Córdoba. Yo quería usarlo y más si ya había prendas, ya había ropa en la exposición, que mejor que un suéter extra grande, pero decidimos forzar un poco el lenguaje hacia la película Rebeca de Hitchcock, de esta presencia que te persigue por la casa y que curiosamente, pues esta persona siempre usaba un cardigan o con un suéter abierto y que en España le llaman Rebeca por la película Rebeca. Entonces al final la pieza se llama Rebeca y cobraba esta otra dimensión. Em, También momentos de luz y reflejos a través de los árboles plasmados por Maseco, José Eduardo Barajas y espectros de televisión y momentos de noche con un mango recién comido por Manuela Laborde. Había momentos muy extraños o confesiones interesantes de cómo vivimos nuestro día a día en soledad en nuestras casas. Y entonces creo que fue un buen eco de lo que era Casa Ideal, pero llevado más a hábitos y rituales.
Y volviendo a lo de Rebeca, o sea, ¿a ese tipo de suéter le dicen Rebeca en España? Sí, sí, la Rebequita. Si tú Ah, tienes, wow, no sabía. sí, sí. Entonces, era una coincidencia divertida cuando sabía que el suéter tenía un buen lugar ahí y que funcionaba muy bien, pero para forzarlo un poquito más, dijimos, ¿por qué no le llamamos Rebeca como una mujer? Y de repente, de hecho, creo que sí fue mi hermana quien me contó eso. Ah, no, sí, se le dice Rebeca por la película. Y ya, me pareció que ganó muchos puntos esa pieza con el título. Sí, de por sí era ya bonita. Y bueno, también fue una gran experiencia trabajar ahí en una feria, eso sí, con tanta gente que pasa, pensando sí, creo que era una expo donde desde el diseño de la exposición tenía que responder al flujo de gente, ¿no? Y me parece que estuvo bien logrado, pero era este espacio muy grande donde teníamos que compartimentalizarlo, pero no demasiado, porque de todos modos sí no dejaba de ser un gran pasillo, un gran corredor donde la gente transitaba, algunos con mucha atención en las piezas y otros no tanto. Entonces, ese era otro de los grandes retos y fue muy satisfactorio ver cómo funcionaba con tanta gente, casi ideal. Iba mucha gente, pero era muy, muy diferente la interacción. Y, y bueno, y duró meses y meses. En cambio, esto eran 4 días de intensidad pura. Creo que eso también te exigía otro tipo de museografía. Y volviendo a lo de ahorita que mencionaste a José Eduardo Barajas, habías tenido también ya una colaboración en su exposición. ¿Era solo el texto de la obra o también Eh, eh, el el título, texto, ¿no? el título surgió del texto, sí, de Ah, Nemosín. ujú. Entonces sí, fue producto de esas conversaciones, el título también. Eh, pero sí, es lo que te decía en un inicio, que pues sí, por muchos años eh, he hecho textos y que vienen acompañados de conversaciones largas y de cierto pimponeo de cosas. Y sí, justo creo que la exposición de José Eduardo, que fue un año antes de Casa Ideal en el mismo espacio, fue un ejercicio así, donde evidentemente ya estaba todo dictado, las piezas en el techo y demás, pero bueno, poner tapetes para que la gente se tirara, relacionarlo a Abby Warburg y hacer esta especie de mood board gigante, o darle esa interpretación, vino mucho a partir de nuestras conversaciones y de ese texto, ¿no? Además pero bueno, ahí solamente escribí el texto. Mm, muy bien. Entonces, ahora pues hablemos después de ahí, ¿qué siguió? Era la de vasos comunicantes. No, después de Acme fue la de Carlos Matos en Peana, que Mm, The Finest Tower in Arcadia, o Arcadia simplemente se llamó al final. No, no es cierto, no quería decir título tan largo, pero era también, justo fue un ejercicio, yo creo que Matos, como bien sabes, bueno, es alguien absolutamente preciosista o que en lo formal tiene muy claro lo que quiere. Y entonces, por más que lo conversamos mucho, fue una experiencia muy diferente porque hablábamos mucho de teoría, hablábamos mucho de jardín, de Arcadia, de domestización del paisaje, pero, con mucha profundidad y durante muchos meses. Y, pero las piezas las comentábamos, pero definitivamente ahí no había un ping-pong y fue algo muy entretenido. Como, ni las piezas ni digamos la disposición de las mismas. Pues, por más que se platicaba, eh, creo que nunca había trabajado con alguien que tenía tan claro dónde iba todo y a qué altura. Eh, entonces
fue también muy divertido aprender como de otra persona cómo trabaja y eso, tratar de enriquecer todo ese discurso o de probablemente entender que sí afectó mucho a esas piezas y esa exposición, estas conversaciones, pero que había un terreno donde el artista no cedía, ¿no? Y, y es ahí también lo que te decía, que creo que es una práctica, al menos como me ha tocado a mí, eh, me gusta esta ambigüedad de lo que significa la curaduría, y lo que puede significar. eh, a veces eso es como un rebote de ideas, o a veces, pues sí, una reconfiguración de una obra, o, o cuando se trata de exposiciones colectivas, el recontextualizar estas piezas y ponerlas en diálogo con otras, ¿no? Ujú. Entonces, sí, todas han sido muy distintas. Sí, luego siguieron muchos textos y ya la siguiente, pero que estaba programada desde antes, era Casa Ideal. No, Casa Ideal no, el, los vasos comunicantes. Y vasos comunicantes, te digo que surgió un poco, fue la primera que salió más de algo de decir, bueno, no quiero dejar de tener esta práctica, voy a pedir una expo. Y bueno, surgió de esta fascinación por la pieza de Diego Rivera, y por una plática que tuve con Miguel Calderón, porque Juan Pérez de la GAM se reía mucho que cada vez que yo iba a la exposición de Rafa Uriegas, terminaba, el recorrido que le daba a la gente terminaba en su oficina mostrando los vasos comunicantes. Mi obsesión por ese grabado de Rivera era muy claro. Y, y entonces, bueno, una de las personas que lo vio fue Miguel Calderón, que justo me confesó que resonaba mucho con las acuarelas que estaba haciendo en ese momento. Y de ahí salió la idea muy, muy básica de empezar a hacer diálogos. Cuando se lo propuse a Juan, se extendió bueno, utilizar. Yo llegué más modesto pensando en el espacio arriba de ellos, algo pequeño, y se cumplían los 90 años de la galería, querían hacer algo más grande, habían empezado el año o el año iba a empezar, más bien todavía no existía esa expo, con una gran muestra de archivo curada por Daniel Garza Viaga, que fue una exposición estupenda, eh, pristina, que hace un recorrido por los 90 años de una manera bueno, fenomenal. Y este cerraba el año de las celebraciones, es mi exposición, por lo que también íbamos a utilizar archivo, íbamos a trabajar con artistas de la galería de diferentes generaciones y con artistas invitados. Y más o menos una tercera parte de la expo la componía cada uno de estos grupos, ¿no? Archivo, artistas de la galería y artistas invitados. Y las obras también eran desde justo lo que decías hace un rato de cosas inesperadas, eh, como un par desde vasos comunicantes que mucha gente no lo conoce y que no responde a lo que uno se espera de Diego Rivera. Evidentemente no a los Alcatraces, pero tampoco ni al periodo cubista ni a muchos otros periodos. Y algo que sí detonaba en mí esa pieza y que es algo que con lo que me siento muy cómodo yo, es pues esta mezcla de posibilidades de lecturas, ¿no? De algo que no tiene que ser tan serio o que puede ser muy abierto. Vasos comunicantes responde a cosas tan, tan importantes en la historia, punto, y en la historia del arte, como, pues bueno, que fue lo que ilustró el manifiesto por el arte revolucionario independiente con. No, lo dije fatal, pero ya ni modo, el arte, eso no se puede editar, ¿no? El manifiesto por el arte, ya no me acuerdo, pero que fue este manifiesto que hizo
con Trotsky, y dame un segundo. Ac- Acaba de tener un lapso feo. Me- no importa, ¿verdad? Sigue todo. No, no, sigamos, sigamos. Perdón. Sí, es una exposición que por un lado responde a temas tan importantes como este manifiesto que fue con Trotsky y con Breton, y que tomaba el título de una obra, de un libro de Breton, pero que por otro lado también cuando lo ves, dices, esto no es Diego Rivera, esto me recuerda a los dibujos de Santa Cruz de patinetas de fines de los ochentas, principios de los noventas, o a miles de otros momentos y lecturas que no son necesarias, que muy lejanas a la historia del arte de México. Y eso me interesaba mucho, algo que podría ser a veces un poco inconfesable y que quizá cuando invitaba a algunos artistas, no les contaba esta otra posible lectura. eh, pero creo que es algo que me gusta mucho en estos temas, que puedan caer en lo más académico e histórico o que simplemente sean reflexiones formales. Digo, esta Y también fue enciclopédica, ¿no? ¿Cuántas piezas eran? 50, Ya. un ¿Cuántas eran poco, en Casa Ideal? 70 y algo. Ah, wow. Entonces, sí, Yo, no, casi, yo, yo creí que había sido más acá. no fue más. O, a ver, no, quizás se parece, es que son más bien 49 artistas, pero más de uno repite, entonces Mm, podríamos hablar de unas 60 piezas y Casa Ideal, no sé si alguien repite, pero son 70 artistas. Aquí la mm, diferencia es que, bueno, sí, en Casa Ideal casi no hubo archivo o casi no hubo interpretaciones. Hubo dos casos como, bueno, Vicente Rojo, que ya había fallecido hace un buen rato, em, Ramón López, o sea, de López Quiroga, me ofreció una escultura de Vicente Rojo, que justo para mí formalmente respondía perfecto como a la casa que yo me imaginaba, la casa ideal, esta abstracción de maqueta, aunque realmente era un ejercicio tipográfico de Vicente Rojo. Em, Y bueno, había otras piezas también bastante antiguas, pero la mayoría eran cosas profeso para la exposición y sí, el momento por lo mismo. Y en el caso de vasos comunicantes, mucha obra era del archivo y mucha eran lados B, son cosas que han estado en la GAM durante décadas y que algunas no están tan registradas o que no responden a lo que uno espera de ciertos artistas, que sin embargo funcionaban muy bien con esta lectura sobre lo que yo quería decir de vasos comunicantes o sobre las posibles intersecciones que ofrecía ese título. Entonces, desde Naum Senil, con esto que parece un retrato familiar, boda de pueblo, donde todos son sus caras y que por alguna, pues apareció, la encontró Juan una mañana y nos parecía que respondía al tema absolutamente sin saber explicar exactamente por qué. Y luego cosas más obvias como Toledo, que formalmente pues hacía una réplica perfecta a la obra de Diego Rivera. Bueno, pues sí, fue mucho labor de archivo, de buscar. Eso yo creo que corresponde a una tercera parte de la exposición, el meterse a la bodega, encontrar o incluso estar abiertos a ciertos accidentes, como de repente llegó un cuadro de Orozco, al final se no estuvo en la exposición, pero casi, que había sido el póster de la película La Perla. Y también funcionaba perfecto como lectura, o sea, funcionaba perfecto para el tema
y tenía esta rareza que no te esperabas ni que fuera de Orozco, ni que fuera un póster de una película, o que se hubiera pintado para hacer el póster de una película, para ilustrar la perla. O también llegó una familia, estaba vendiendo su boceto de estos rábanos antropomórficos de Diego Rivera, que era lo que más buscábamos todos esos meses. Y bueno, pues eso es una galería que está abierta a ese tipo de accidentes o de coincidencias. Y luego fue trabajar con artistas con los que yo quizá no estaba tan familiarizado, artistas jóvenes y algunos no, algunos más grandes de la galería. Y fue algo muy rico poder conocerlos mejor, conocer su trabajo y bueno, y hacer una selección o en muchos casos hacer comisiones. Y la otra parte, pues se parecía más a lo que siempre hago o a lo que he hecho más veces de pues, buscar gente que me interesaba qué podía decir sobre el tema. Buenísimo. Pues creo que es una gran exhibición sobre todo también para la GAM, ¿no? Para pues antes y después, este paso de batuta que está ocurriendo ahorita entre generaciones, donde se investiga, se exhibe todo el pasado, pero también se abre la puerta a todo lo que está por venir y ojalá sea mucho, ¿no? Sí, sí, yo creo que lo que se buscaba, bueno, sobre todo de parte de la galería, era justo como dices, algo que marcara este cambio y que abría la puerta a otros lenguajes y a otro público. Y sí, la respuesta fue muy buena. Buenísimo. Pues yo creo que lo dejamos en esta nota y ya llegamos al final de la hora y pues muchas gracias por la conversación y la seguiremos teniendo. Muchas gracias a ti. Va, paro la grabación. Perfecto.